Y el puerto de Barcelona nos hablea porque sabe que no tenemos la misma opción competitiva con el puerto de Valencia. Cuando pudiésemos negociar precios tendríamos otra alternativa. Ustedes saben que la conexión entre Teruel y Sagunto de alta velocidad pasó a ser vía convencional, a la vez que se incorporaba, mediante una enmienda del PSOE, el tramo entre Tarragona, Lérida y Zaragoza, pasando por Tardienta, como aspirante a esa alta velocidad. A los pocos días también salió la Generalitat de Cataluña pidiendo que el corredor mediterráneo se extendiese hasta Lleida. Y hace poco también se ha licitado el estudio de la conexión entre Canfranc y el corredor mediterráneo. Es evidente cuál es la operación que no se sabe quién impulsa. El Gobierno de Aragón dice que él no la impulsa, de renunciar a la conexión entre Zaragoza y el corredor mediterráneo por Teruel, en contra de la vertebración de la comunidad y en contra del sentido común. Si tuviésemos otra alternativa que no fuese acudir hacia los puertos de Tarragona y Barcelona, probablemente, aunque se hiciesen obras en un corredor, podríamos ir por el otro. Por ese sentido, es muy importante que no reduzcamos solo la conexión de Aragón con el Mediterráneo a la conexión en Tarragona.